Mateo capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesús habla de una manera fuerte. Y una de las razones es porque un montón de religiosos, un montón de gente que estaba acostumbrada o se interesaban mucho en la apariencia exterior, se interesaban mucho en presentar buena apariencia, en presentar públicamente una buena imagen, una buena apariencia. Se preocupaban de lo exterior, se preocupaban de hacer una buena presentación en público y se olvidaban de lo interno. Se olvidaban, ¿verdad?, de que Dios mira todo. Porque hay gente que dice no, pues yo me preocupo, dice, por el corazón, porque Dios mira el corazón. La palabra de Dios dice eso. Pero déjenme decirles lo siguiente: Dios mira todo. Dios mira todo. Si nosotros los humanos a veces miramos todo, ¿cuánto más Dios? Sí, porque de repente alguien, una jovencita se viste, una mujer se viste inapropiadamente, de una manera que llama la atención, que al cabo lo que Dios mira es el corazón. Dios mira todo. Dios mira todo, ¿ok? Seamos sensibles en esa área y no seamos distracción. Y además la palabra de Dios dice que no seamos piedra de tropiezo para el hermano. Amén. Así que tomemos las cosas de la mejor manera posible y no nos compliquemos la vida en estas cositas tan sencillas. Entonces, preocúpese por lo exterior, pero preocúpese más por lo interior. Por ese ornato afable, apacible, por esa integridad interna. Porque nosotros los humanos solamente miramos lo exterior, pero Dios mira también lo interior. Y los pecados más difíciles con los que se tiene que luchar son con los internos, los del corazón. Porque cuando usted siente envidia, cuando usted siente celos, cuando usted mira a alguien con desprecio hacia abajo, o cuando yo hago eso no lo ve el humano, pero Dios lo mira. Y entonces Jesús se encuentra frente a un montón de religiosos, gente que conocía la ley, gente que trataba de vivir de acuerdo a lo que ellos entendían que la ley les estaba diciendo, gente que cumplía con todo lo que humanamente hablando era necesario. Y entonces Juan el Bautista, viendo, dice que muchos de ellos venían a aquel lugar a bautizarse, porque él estaba predicando, dice, el arrepentimiento. Y todo aquel que se arrepentía, él anunciaba el reino y él les decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los bautizaba en el Jordán. Y él vio que algunos como que nada que ver, algunos no mostraban. Decían: no, pues yo me bautizo porque aquel te va a bautizar, yo me bautizo
Y hay personas a veces, todavía en nuestro tiempo, hay gente que se bautiza porque alguien más se bautiza. Fíjate que me va a bautizar, ¿por qué no nos bautizamos? No, no es así. Ahora que tenemos la revelación completa ya del nuevo pacto, de lo que Jesús enseñó, ya no hay tal cosa, hermano. Debemos de entender que se bautizan aquellos que han vuelto a nacer, aquellos que verdaderamente han entendido lo que es arrepentirse, amén, y que han empezado a dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que escapen de los juicios que vienen? De seguro aquella gente se molestó, porque a un religioso usted no le puede decir que está mal. A un religioso usted no lo puede corregir porque ya él ya sabe todo. A un religioso, para mí, una de las cosas más difíciles es tratar de corregir a un cristiano ya de tiempo y que le gusta mucho aparentar, que mantiene una vida de apariencias, pero que en la vida real uno sabe que las cosas no están bien. Llamarle la atención a un religioso, hermano, es pleito seguro. Le dicen a uno hasta lo que uno no quiere escuchar. Así es, eso así es. Porque primero dice: no, si yo soy mejor que aquella persona. ¿Y quién le dijo que Jesús lo llamó a ser mejor que aquella persona? Usted tiene que ser como Jesús, no mejor que alguien más. Se compara siempre con alguien que está de repente empezando o de repente un poquito peor que él, pero que todavía recibe corrección. Y entonces así cualquiera dice: no, pues yo soy mejor. Es que Dios no nos llamó a ser mejor que nuestro hermano, mejor que tal persona, mejor que alguien que no está viviendo muy bien, sino a ser como Jesús. Y cuando tenemos esa medida de esa altura, entonces, mire, mejor seamos humildes y sigamos caminando con humildad, con sencillez de corazón. Señor, ayúdame a ser mejor ahora que el día de ayer. Señor, ayúdame a corregir lo que necesito corregir. Señor, ayúdame a ser humilde para que cuando alguien me llame la atención, yo no me tenga que pelear con esa persona. Yo, si me toca pelear con alguien por tonterías así, que se le llama la atención, que se le dice que corrija algo y se sale peleando conmigo, yo ya no pierdo tiempo con esa persona. ¿Para qué? Ya demostró que no tiene humildad. Ya demostró que no me respeta como autoridad. Ya me mostró que no está dispuesto a sujetarse. Entonces no hay mucho tiempo que perder con alguien así. Que Dios lo ayude, orar por él, y uno sigue adelante con aquellos que quieren ser enseñados, con aquellos que aceptan la corrección, la enseñanza de la palabra. Hay que seguir adelante, porque si no, uno se hace viejo, hermano, peleando con la gente. Uno se desgasta y al final de cuentas puede terminar amargado ahí también. Amargado ahí con la persona, porque peleando siempre que yo tengo la razón. No, hombre, olvídese. Eso de tener la razón, eso de que yo tengo la razón y se lo voy a demostrar, eso no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios, el ser humilde, el ser enseñable, el tener un corazón enseñable, eso es agradable delante de Dios. Juan el Bautista les habla a estos personajes y les dice, verso 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Observe, aquí aparece algo muy interesante, porque entendemos que bajo la revelación del Nuevo Testamento, más que todo, aunque la salvación siempre ha sido por gracia, por fe, por gracia, pero en el Nuevo Testamento tenemos una revelación más exacta, más completa. Entonces, cuando Jesús dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, está hablando precisamente de ese estilo de vida. Porque el otro día estaba leyendo algo bien interesante. Dice, la fe que verdaderamente es de parte de Dios, la fe viva, es esa fe que te cambia. Esa fe que te desafía a hacer esos cambios. Esa fe que te lleva a renovarte completamente cada día. Esa fe que te lleva a ser humilde, a ser sujeto, a ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Esa fe es la que debemos tener en nuestro Señor Jesús. No es una fe meramente de, oh sí, yo una vez repetí una oración allí en un lugar y dije que entregaba mi vida a Cristo. Pero de ahí en adelante yo no sé ni qué pasó. Vive como quiere, hace lo que quiere, no hace caso a nadie. No entendió lo que es seguir a Jesús. Seguir a Jesús, dice la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El entender estas cosas y el empezar a hacerlas, eso es lo que Jesús les está diciendo a los fariseos y saduceos. El que puedan ellos en realidad entender, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa para mí ahora en el siglo XXI? ¿Qué significa el verdaderamente comenzar a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Luego Mateo lo enfatiza un poquito después y dice, por sus frutos los conoceréis. Cada árbol, dice, es conocido por el fruto que da. Entonces, cuando yo veo a alguien que sí un día hizo una oración, pero que sus frutos siguen siendo adulterio, fornicación, pleitos, contiendas y todas esas cosas, borracheras y quién sabe qué más, chisme, digo yo, esta persona no entendió. Cuando comienza, yo entiendo que hay problemas, que hay cosas que deben de haber ajustes, deben de haber cambios, y hay un tiempo, podríamos decir, de comprensión, de tolerancia, de paciencia, ¿sí? Para ir enseñando, para ir instruyendo a esta persona. Pero si esa persona nunca muestra cambios, no quiere que lo enseñen, no quiere aprender, no quiere obedecer, vive como le da la gana y dice, ¿y soy salvo? No hay fruto, hermano. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. No entendió lo que es entregarse a Cristo y lo que es seguir a Cristo. No entendió. No ha habido una conversión verdaderamente. Porque la conversión genuina es un cambio interno. Dios cambia el corazón. Dios cambia nuestro interior. Tanto así que se refleja exteriormente en nuestra conducta, en nuestro comportamiento diario. Amén. Ya no te peleas con el jefe porque el jefe te dice que hagas algo. Aleluya. Amén. Ya no te peleas con el vecino. Ya no te peleas ahí con el hermano. ¿Por qué? Porque ya eso no agrada a Dios. Eso no trae honra a Dios. Ahora, algunos de los que escucharon a Jesús hablar de esto querían saber más específicamente qué significa hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y le preguntaron,
¿Y nosotros qué debemos hacer, Señor? Y mire lo que le dice el Señor en Lucas. En Lucas Él especifica esa información, esos detalles. Y me gustó mucho porque así pues no batallamos mucho. Verso 10, capítulo 3, verso 10 de Lucas. Creo que usted y yo haríamos lo mismo si estamos con el maestro de maestros, con Jesús mismo. Jesús mismo nos está dando una revelación y nosotros de alguna forma decimos no entiendo bien esto. Y sabiendo que ahí está el maestro que te puede explicar y aclarar toda duda, creo que nosotros haríamos lo mismo también, preguntarle. Miren lo que le preguntan, capítulo 3, verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Entonces ¿qué haremos? Verso 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿qué dice? Dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En primer lugar, un corazón transformado es un corazón generoso. Es un corazón generoso, un corazón que si ve a alguien en necesidad, quiere suplir su necesidad, quiere bendecirle. Ahora estamos hablando de necesidades genuinas y todo lo demás, porque también hay gente vividora, ¿verdad? Y uno debe de estar alerta respecto a eso. Aclaro esos puntos porque hay gente que quiere abusar. Pero un corazón convertido, un corazón generoso, se vuelve un corazón generoso. Se vuelve un corazón que quiere ayudar a aquel que está en necesidad. Se vuelve un corazón que no se cierra a la necesidad de su compañero, a la necesidad de aquella persona que está pasando por un momento difícil, por una gran necesidad en ese momento. No se cierra y dice, mira, él necesita un abrigo, yo tengo 2, yo puedo darle 1. Él tiene hambre, yo tengo ahorita bastante comida, puedo compartir parte de mi comida con él. Él necesita. Él está en necesidad en esta área. Yo puedo darle, puedo compartir. Observe, se vuelve un corazón generoso, un corazón que comparte con el necesitado. Dice la palabra que les habló de esa manera a los que le preguntaron. Verso 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Está hablando de los más pecadores. Eran los que colectaban impuestos. Los que trabajaban, se imagina ser parte del pueblo judío y trabajar para el gobierno romano, el gobierno que los oprimía, el gobierno que estaba sobre ellos en ese momento. Trabajaban y trabajaban haciendo el trabajo más vergonzoso, el trabajo más difícil, recaudar impuestos. Y ese era el trabajo de los publicanos. Y dice que los publicanos llegaron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Bendito Dios que Él siempre tiene una respuesta. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué significa esto? Se cree que los publicanos se habían hecho ricos, muchos de ellos. Cobraban lo que demandaba Roma y cobraban también la mordidita, una chascadita, dicen por ahí. Oiga, ¿y mi parte? Dice, me dijo un policía una vez ahí por San Fernando, cuando iba para allá con los suegros, en esos días que estaba terrible la situación ahí. Nomás me hizo la seña que me parara. Y pues, si el policía te hace la seña, pues te paras. Y tan solo llega conmigo, dice, lo paré porque lo voy a robar, me dijo. No anduvo con rodeos. Usted no quiere robar a un siervo de Dios, le dije yo, porque eso no le va a traer bendición a usted. Usted no quiere robarme a mí, porque no le va a ir bien. Como que lo desarmé con eso. Me sirvió el argumento que le aventé, que yo era siervo de Dios y todo, y no le estaba echando mentiras. Y dice, ¿para dónde va? Voy para tal y tal lugar a ver a los suegros, le digo. Voy a estar unos días allá con la familia. ¿De dónde viene? No, pues vengo del otro lado. Ok. No, dice, mire, la verdad, me dijo, vio que se fijó ahí las cosas.
Dice, nomás deme una soda de esas que lleva, dice, porque mi esposa hasta sodas hecha, porque allá a veces cuesta un poquito para ir a comprarlas y todo eso, y hasta llevaba un montón de sodas de esas de botella de plástico. Agarre las que quiera, le digo. ¿Quiere unas frías? Porque llevaba hasta una hielera con soda fría. Dice, no, dice, yo tengo hielera ahí. Deme dos de estas, dos de estas, dos de estas. Y le regalé todas las que él quiso, pero no me robó. No me robó. Dios en su misericordia me libró. Estamos hablando que estaba en San Fernando, acababa de pasar la masacre de los inmigrantes de Centroamérica. Acababa de pasar esas cosas. Ahí, hermano, era un lugar caliente que yo ahí siempre que paso, me aseguro que llevo mi tanque lleno de gas, que ya hemos comido, que no necesito pasar ni a comprar nada, ni al baño, ni nada. Ahí pasa uno en el nombre de Jesús, cubriéndose con la sangre de Cristo, cubriéndose con el poder de Dios, y pasa a ese lugar. Ahí usted no quiere ser parado ni por las autoridades ni nada de eso. San Fernando, Jiménez y todo eso. Dios nos guardó. Dios nos libró. Porque Él no estaba bromeando cuando me dijo, lo paré para robarlo. Esos no bromean, hermano. Él hubiese hecho algo más si el Señor no me da gracia en ese momento y yo le digo las palabras correctas en ese momento, y usted no quiere robar a un siervo de Dios porque no le va a ir bien si hace eso. Y bendito Dios, fui guardado, fui librado. Cuando los publicanos le dicen a Jesús, ¿qué haremos nosotros? Si hubiera sido un predicador de la prosperidad de ahora en nuestros días, le hubiera dicho, mira, de esa parte extra que te robas, tráeme una buena parte a mí y todo va a estar en paz. No más duplica por ahí las ofrendas o lo que traes a la casa de Dios, y vamos a estar bendecidos los dos. Pero Jesús no era un ministro de prosperidad, no era un ministro que buscaba su bienestar, sino que le dice, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué les está diciendo? Hagan lo que se les demanda hacer en su trabajo. Tienen que colectar los impuestos, háganlo. Vivan de su salario, vivan de lo que a ustedes se les paga, y no se hagan ricos a causa de el exceso que están cobrando a la gente. O sea, estaban robando a la gente, usando de alguna manera la ley, porque a ellos se les exigía, tú entregas esto y ya todo lo extra que obtengas es tuyo. Por eso Zaqueo, cuando se presentó Jesús y estuvo en la casa de él, Zaqueo, en un momento de convicción, en un momento que el Espíritu Santo lo hace entender de las cosas que no había hecho bien como publicano, dice, se puso de pie el chaparrito aquel y dice, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo, dice, he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice, no solamente, dice, voy a repartir la mitad de mis bienes a los necesitados, a los pobres, sino que también voy a devolver lo que he robado. Cuadruplicado. La ley pedía que lo devolvieras al doble. Y él dijo, yo voy a hacer más de lo que la ley pide. Un corazón arrepentido, un corazón transformado, un corazón que quiere hacer lo que es agradable delante de Dios. Eso es lo que está enseñando aquí Jesús. Otros personajes le preguntan sobre lo mismo. Sobre lo mismo le preguntan. Dice, a ellos les dice el verso 13, y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Eran unos soldados. Yo no sé cuánto ganaban los soldados en ese tiempo. Hoy los soldados en Estados Unidos ganan promedio de 30 a 40 mil dólares al año.
y tienen privilegios de estudiar a veces alguna carrera costeada por el gobierno. Pero en aquel entonces yo no sé. El asunto es que Jesús les da instrucciones específicas. Dice que los soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Parece que ellos también hacían soborno. Parece que ellos también ocupaban el lugar que tenían para tomar alguna ventaja, tomar algún beneficio. Y les dice que no hagan esto ya. Los soldados dice: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie. ¿Y qué más? Ni calumniéis. Aleluya. Observe a lo que les está llamando a los soldados. Y a usted también y a mí también, para que no pensemos que a ellos allá en el pasado. No, es a nosotros también ahora. Sí, porque la palabra es viva y la palabra es aplicable para ahora en nuestro tiempo. Los mismos principios que se le aplican a aquellos religiosos, que se le aplican a aquellos soldados, que se le aplican a los publicanos, se aplican a nosotros ahora. Amén. Trabajamos en diferentes lugares, ¿sí? Trabajamos a veces en lugares donde se nos tiene la confianza, donde tenemos acceso, ¿sí? Y es ahí donde es probado el corazón. Es ahí donde el corazón es probado, que tan íntegro es el corazón. Es ahí donde se manifiesta verdaderamente quién es íntegro y quién no. Cuando hay acceso a cosas, a dinero y en fin, hasta a la hora de anotar horas. Hay lugares donde usted mismo lleva el control de las horas, ¿sí? Mire, voy a poner una hora de más, que al cabo el jefe el jefe tiene mucho dinero y de todos modos él no me va a pagar más, él no me va a dar un aumento, entonces yo mismo me lo doy. Mire, me voy a llevar esta herramienta prestada. Ojalá y se me olvide traerla de regreso. Mire, voy a tomar esto por un tiempito. ¿Tú sabes que hay cosas que se le pegan a uno fácilmente? Si no hay un corazón íntegro y un temor de Dios, usted al rato, o nosotros, aparecemos ahí con un montón de cosas que no eran de nosotros, pero que de repente llegaron a ser de nosotros, pero de una manera inapropiada. ¿Sí? Todo eso lo ve el Señor. Todo eso Dios se fija. Todo eso el Señor se está fijando. Y es aprobado o es reprobado la persona. Me pregunto esta mañana, ¿estamos siendo aprobados o reprobados por el Señor? No está pidiendo algo imposible, no está pidiendo algo demasiado difícil, porque su misma palabra dice, Él no pide algo demasiado difícil que tú no sepas qué hacer. No puedes decir, dice, su ley está allá en los cielos, ¿cómo subiré yo para bajarla y saber? No, ya descendió, ya no la reveló. O está hasta el otro lado del mar, ¿cómo cruzaré el mar para ir por ella? Dice, no, dice, yo la escribí en tu corazón. Está escrita, dice, en nuestros corazones. Antes de conocer la palabra, antes de conocer el temor de Dios, usted sabía que robar no estaba bien. Usted sabía que hablar chisme no estaba bien. Entonces, ¿por qué lo sigue haciendo? Ni calumniéis, les dice a los soldados, que eran chismosos, ¿verdad? Observe esa palabra. Mire, por ahí dicen que como que en las mujeres esto es tolerado o permitido, pero en los hombres que se ve muy mal. Mire, déjenme decirle, en nadie se ve bien esto. Aclaro.
Sí, porque de repente agarramos las cosas a nuestra conveniencia. No, sí, las hermanitas son chismosas, pero los hombres. Y se encuentra también que los hombres, ay, 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 le traigo algo calientito, hermano. Ay. Yo ya cuando se me arrima a alguien, así hasta con picazón en las manos, digo yo, ay, ay. Entonces, ¿qué son los frutos dignos de arrepentimiento? Observe lo que les dijo a los religiosos. Les dio ordenanzas claras. A los publicanos les dio ordenanzas claras, a los soldados también. A todos ellos les dice: mira, tú que estás en esta posición, que recaudas impuestos, no pidas más de lo que debes, vive de tu salario. A los soldados les dijo: vivan de su salario. Es más, les dijo: estad contentos con vuestro salario. Pregunto, ¿estamos nosotros contentos con nuestros ingresos? ¿Con nuestro salario? ¿Está usted contento? Ay, hermano, pero me gustaría ganar más. Es que no dice conforme. Dice contento. Dice allá en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Entonces, está hablando de hoy. Usted contento, yo contento, bendito Dios porque no me ha faltado, bendito Dios porque tengo lo necesario. Ahora, si hay la oportunidad de superarme, si hay la oportunidad de progresar, hágalo, pero que no sea ese su empeño. Aclaro ese punto, porque de repente entra un espíritu de codicia. Los que tienen un negocio, aleluya, dicen: es que no es suficiente, y quieren trabajar sábados, domingos, hermano, días festivos, de día y de noche, y no llenan. Y es ahí donde ya el dinero tomó un lugar que no le corresponde en el corazón de las personas. Ahora, ¿eso solo sucede a los que tienen negocio, a los que son bien prósperos? No, hermano, esto sucede en todas las áreas. Eso sucede, el que tiene poquito quiere un poquito más. Trabaje para mejorar, trabaje para superarse, está bien, pero que no sea eso su empeño, sino que pueda tener tiempo para buscar a Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios con su vida. Entonces, Jesús les está enseñando cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Les dice: todo aquello que están haciendo mal, dejen de hacerlo. Todo aquello que están haciendo mal, dejen de hacerlo. Hermano, pero eso no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Cuando yo comencé en este caminar, hubieron cosas que yo dije: pero ahí no se va a poder. Y hay áreas en la vida de que yo decía: eso es imposible. Eso es imposible que cambie en mi vida. Pero luego me di cuenta que es Dios el que nos da el poder, la capacidad para poder cambiar en esas áreas donde nosotros decimos es imposible. Es Dios el que cambió mi lenguaje. Un lenguaje corrompido que siempre hablaba pestes y plagas y maldiciones. Vino el Señor y cambió todo eso. Amén. Y diferentes cosas en nuestras vidas que Dios ha ido cambiando. Yo decía: pero ¿cómo voy a dejar yo de escuchar la música secular? La música secular, hermano. Es que, hermano, nomás empezaba y se le empezaba a mover a uno y se emocionaba, ¿no? Y yo sé que algunos todavía dicen que no, ¿y qué tiene? Dice: tú puedes escuchar ahí las románticas, tú puedes escuchar escuchar lo otro. Y no, dice, y escucho predicadores que dicen que ellos escuchan, ellos le ponen todavía todo eso. Hermano, lo que le metemos aquí, eso va a salir de aquí. Si no edifica, no lo necesito. ¿En qué me edifica a mí?
andar escuchando música mundana no me edifica para nada. No me edifica para nada. Es más, Josué Irión este fin de semana que estuvo con nosotros me llevó a otro nivel de pensar en esto. Y vaya que ya lo he estado haciendo, porque casi yo no escucho música. Poco. Porque siempre quiero estar escuchando palabra. Siempre quiero estar escuchando a personas que me edifican. Gente conservadora, David Jeremiah, Chuck Swindoll, Jack Grant, Robert Jeffries, personajes así que edifican mi vida, bendicen mi vida con la palabra que ellos traen, la revelación que traen es preciosa y me da gusto escucharlos y aprendo de ellos. Sí, en vez de estar ahí, me robaste el corazón. Dijo alguien por ahí, Dios no roba, dijo Dios no roba. Y él estaba ahí peleando ese asunto, ese es otro asunto. Debemos de entender el sentido poético del cantante, ¿verdad? Y darle gracias a Dios. Si están escuchando música cristiana, los jóvenes, qué bendición. Pero si todavía le pone a la de Chente, si todavía se entretiene ahí con los tigrillos, si todavía usted dice, ay, ¿qué haría yo sin las de Juan Gabriel? Por favor, todo eso, déjeme decirle, hay vida después de eso. Hay vida después de esas cosas. Todo eso lo puede desechar en el nombre de Jesús y hay vida, hermano. Y hay vida en abundancia en Cristo Jesús, amén. Así que el Señor Jesús les dice, y haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les está diciendo, todo lo que están haciendo mal ahorita, comiencen a corregirlo. Dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello. Y no le estoy hablando de un evangelio de no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. No, le estoy hablando de un carácter en la vida del creyente. Le estoy hablando de deja de hacer esto y comienzas a hacer esto, ¿sí? Deja de hacer estas cosas y comienzas a hacer lo que el Señor dice que hagas. Y comienzas a llenar el vacío que queda. Cuando sacas estas cosas, ese vacío lo llena Jesús. Ese vacío lo llena el Espíritu Santo. Ese vacío lo llenas ocupándote de las cosas sagradas, de las cosas agradables a Dios. Ese vacío lo llena el Señor Jesús. Y comienzas a ocuparte en la obra de Dios. Y te das cuenta, no tienes tiempo para esas otras cosas. Wow, yo perdí mucho tiempo. Wow, ¿qué hice? Te das cuenta que todas esas otras cosas no eran necesarias. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dejen de hacer lo que no está bien, les dice. Primero les dice, tengan un corazón generoso. El que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tiene de comer, comparta su comida con el que no tiene. Y luego les dice a los recolectadores de taxas, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, no hagan su trabajo con ventaja, sacando ganancia personal para hacerse ricos. A los soldados les dice, dejen de exigir, de hacer extorsión y dejen de ser chismosos. No sean calumniadores. El Señor está hablando a nuestras vidas esta mañana. Entendamos, si usted todavía se le suelta la lengua fácilmente, se le suelta la lengua, habla más de la cuenta, habla pestes y plagas de quien sea, de quien se le atraviese. Cuando yo escucho las situaciones de algunas personas, el nivel de la forma que hablan y se expresan de otras personas, yo digo, esta persona no ha conocido a Dios. Esta persona, porque digo esto, porque ya tienen años en las iglesias y todavía no pueden contener su lengua. Todavía no han puesto un gobierno que gobierne sus lenguas. Y calumnian a quien sea, hablan pestes de quien sea y dicen, pero el domingo yo voy a la iglesia, hermano, para ponerme bien con el Señor. No, las cosas no son así, hermano. Antes también ibas para confesarte el día de la misa y querías llevar las cosas en paz de esa forma. No, eso no funcionó. Ese sistema no funciona. Es cada día.
Cada día corriges lo que hay que corregir. Cada día mejoras lo que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Porque eres luz del mundo. Porque tienes que ser más como Cristo. Amén. Entonces les da instrucciones a ellos de esa manera, muy específicamente. Dice, como el pueblo estaba, dice, en expectativa, congregándose todos en sus corazones, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Estaban ellos esperando que él dijera, yo soy el Cristo. Entonces él les aclara después de eso. Pero vayamos de regreso a Mateo capítulo 3. Mateo 3. Aleluya, gloria a Cristo. Mateo 3. Verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Observen, ¿por qué les menciona esto? Porque en Juan capítulo 8 Jesús está hablando con los judíos, y los judíos le dicen, hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Por eso Jesús les dice, y no salgan con ese argumento de que son hijos de Abraham y que wow, son de la descendencia, son de la promesa, son esto, son lo otro. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, le dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Observe, había una costumbre, según tengo entendido, en aquel tiempo, que dice, cuando un árbol era frutal y llegaba ya el año, ya tenía lo suficientemente de tiempo para que fuera fructífero, para que diera fruto, y no daba fruto, esperaban otro año. Y esperaban. Y ya cuando pasaba mucho tiempo, usted puede ver esto en la parábola de la higuera estéril, allá donde está aquel viñadero, y dice, arráncala, ¿para qué inutiliza la tierra? Jesús le dijo, el viñero le dice, que representa a Jesús, le dice, dale un año más. Dice, y yo la trabajaré, la fertilizaré, y si a la vuelta de un año no da fruto, entonces sí la cortaremos. Se le da la oportunidad a la persona. Entonces, acá está hablando de, según la tradición, todo árbol que ya después de que había pasado un buen tiempo y no daba fruto, alguien ponía un hacha a la raíz del árbol en aquella cultura. Y esperaban. Cuando ya ese árbol no daba fruto, ya por varios años, entonces la misma hacha que le habían puesto a la raíz, la usaban y lo cortaban y lo quemaban. O sea, servía para leña. Fíjese por ahí que no vaya a haber un hacha a su alrededor. ¿No me la agarró? Fíjese por ahí que no vaya a haber un hacha ya afilada a su raíz. Porque ya eso indica que está a punto de ser cortado. A punto de ser cortado. Ya el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Observa lo que está diciendo este versículo. Todo árbol que no da, ¿qué dice? Buen fruto, buen fruto. O sea, da el espacio para entender, como estamos hablando de personas, como personas podemos dar fruto que no es bueno. ¿Sí? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es identificado como hijo de Dios aquel que da buen fruto. Aquel que da buen fruto. Es bien difícil, déjeme decir lo siguiente, de alguien que viene a Cristo. Venimos amañados, venimos con unas costumbres, y en algunos casos
Venimos de esa cultura que no te casas, nomás te juntas. Y vives con la pareja por un tiempo a ver si funciona. Pero el Señor te agarra en un momento de esos cuando no tienes pareja. Te alcanza. ¿Sí? Y luego, ya estando ahí, empezando a dar esos pasos en el Señor, dices, pues yo tengo derecho a rehacer mi vida. Y hablas con el pastor o hablas con alguien que te dé un consejo. O a veces no habla con nadie, hermano, sino que va y se junta con otra persona otra vez. Se junta. Sin temor a Dios, sin respeto a la palabra, sin nada. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si supuestamente ya nació de nuevo? ¿Cómo puede seguir haciendo lo que antes hacía? Ya no puede seguir haciendo esas cosas, porque la palabra de Dios prohíbe completamente estas relaciones. Y ya después junto, ¿y ahora qué hago, pastor? Todavía estoy casado con la ex o con el ex, ¿y ahora cómo le hago? Vaya, quiere que yo le resuelva un problema que solito se ha metido. Y yo bíblicamente, hermano, para sacarlo de ese apuro y no quedar mal con el Señor, voy a tener que quedar mal con alguien. Y usted le dice, no, pues tiene que separarse. Tiene que separarse. Ah, no. Si me doy a entender, es una situación bien crítica, ¿verdad que sí? Pero ya en Cristo ya no hay espacio para hacer esas cosas. Hermano, si lo agarró el Señor por ahí, lo alcanzó en un momento así difícil, hermano, sea cuidadoso. Si va a volver a entrar en otra relación, trate de... Mire, yo sé que en la Biblia está difícil para encontrar espacio y cabida a otra relación. Pero si lo va a hacer, trate de buscar consejo, trate de buscar en la palabra la manera de que haya o una restauración, o si ya no puede haber restauración, que se termine aquello y casarse con la otra persona, si hay ese espacio, y vivir casado bajo la voluntad y la bendición de Dios. Y no voy a entrar en detalles sobre todo eso, porque eso es un rompecabezas difícil de resolver aquí en un momento como este. Pero la persona y se junta y dice, y estará bien delante de Dios, pastor. Será la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere que yo le diga? ¿Sin vergüenza? ¿Quiere que yo le aplaude y le diga, mire qué bonito, usted sí sabe pecar? Usted sí se mandó. Cositas así. Dios tenga misericordia de nosotros, que no tomamos en cuenta al Señor al tomar decisiones. Se nos hace fácil, se nos hace, no, dice que al cabo Dios perdona, hermano, Dios perdona, Dios restaura. Sí, pero si sigues haciendo las mismas burradas, te estás dando a entender de que no conociste al Señor, no lo conoces. O de plano no tienes temor a Dios y no te gusta que te digan la verdad tampoco. Pero de todos modos se la voy a decir esta mañana. Dice, verso 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Observe la declaración que está haciendo aquí en este versículo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? El que viene tras mí. ¿Quién venía detrás con el Bautista? Jesús. Jesús. Aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Dice, pero el que viene, yo os he bautizado con agua para arrepentimiento de nuestros pecados. Los he bautizado en el agua, dice, en el río Jordán.
para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de llevar su calzado, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quiere ese bautismo? Pídaselo al que lo da. Se llama Jesús. Se llama Jesús, el que viene tras Juan el Bautista, ¿ok? Ahora, ¿está esto disponible para nuestro tiempo? Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero yo creo que sí. Yo creo que sí está disponible para todo aquel que lo busca con un corazón íntegro para servir a Dios mejor. Necesitamos el poder eso significa el poder de Dios en nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana. Usted y yo no podemos vivir el cristianismo sin ese poder en nosotros. Y por eso mucha gente carece de poder para decir no al pecado y a las pruebas y a las tentaciones, porque no buscan esto tan necesario para sus vidas. Busquémoslo en ayuno y oración, busquémoslo y digámosle: Señor, mi vida necesita más de ti. Yo necesito esa llenura, yo necesito esa plenitud en mi vida. Eso que yo tal vez no entiendo en su plenitud todo lo que esto significa, pero yo lo necesito en mi vida, Señor. Amén. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, como algunos tienen la idea por ahí, hermano. Es una vida de poder, es una vida de cumplir el llamado y ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer. Hermano, cuando te toca orar por un endemoniado, vas y lo haces en el nombre de Jesús, y no estás esperando a ver si llega el anciano o el pastor para hacerlo. Toca orar por un enfermo, por una situación, en una situación difícil, no estás esperando que venga alguien más. Tú tienes el poder en ti para hacerlo en el nombre de Jesús. Y tenemos que tomar esa actitud e iniciativa. Y es así como puedes vencer todas esas cosas. Hermano, si yo le contara todas las cosas que han llegado a la vida mía, a nuestras vidas, déjeme decirle, hermano, hay momentos difíciles que uno dice: Señor, pero ¿cómo es posible? Ahí anclado, ahí el viernes de la noche, la 1 de la mañana, 2 de la mañana, sentado en una silla queriendo dormir. Por último me puse a planchar un piso por ahí. Y ahí me encontró la enfermera y le di lástima y dijo: espérame tantito. Me trajo una silla, un recliner. Ay, hermano, en ese hasta soñaba y roncaba, porque estaba cansado, deseando dormir, y no podía dormir porque me dolía la nuca ahí sentado en una silla. Cuando me dieron el recliner, hermano, hasta soñaba yo. Y en esos momentos uno, si no tiene usted la confianza en el Señor, usted se pone a reclamarle al Señor. Pero no, es ahí donde dice: Señor, tu palabra dice que toda prueba, toda situación que venga a nuestras vidas, tú estás con nosotros y tú estás aquí, Señor. Y yo estoy confiando en ti, Señor, y yo estoy esperando en ti, Señor. Y tú vas a hacer algo y tú te vas a glorificar, Señor. Y yo te daré la honra y la gloria a ti, Señor, porque aún en medio de todo esto, tú estás en control. Esperando en el Señor, esperando en el Señor. Toda la noche, todo el día ayer. Pero bendito Dios también por los médicos, por los doctores, las enfermeras. Topamos con unas enfermeras tan linda gente. Bendito Dios por esas personas que nos tratan bien. Entonces es ahí donde tu carácter se va desarrollando y tu fe crece. En los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Si alguien te busca pleito y quiere pelear contigo, es ahí donde tú vas a manifestar la mansedumbre y la paciencia y la templanza que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Y te aguantas porque Cristo está contigo. Me aguanto porque Cristo está conmigo. Sí, no puedes vivir peleándote con todo el mundo y contestando cada ofensa, cada tontería que te digan. Sí, a veces hay gente que lo maltrata a uno de oquis. Y uno dice: Señor, Dios le bendiga, yo sigo mi camino. No me voy a amargar la vida, porque entonces no sirvo para hacer lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, vamos a ir cerrando. Juan el Bautista les exhorta y les dice:
El que bautiza con el Espíritu Santo viene tras mí. Y yo les digo, ya no viene tras de nosotros, está con nosotros. Amén. Ya está con nosotros, ya Él es real, Él está aquí, hermanos. Si en aquel entonces Jesús estaba limitado para un lugar específico, geográfico, donde podía estar solamente, porque en su humanidad eso era posible nada más. Pero ahora Él dijo, pero el Consolador, el que yo enviaré, Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará en vosotros, dijo, amén. Entonces Él está en nosotros. Dice, su aventador está en su mano derecha, en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está una referencia a la siega final. Recogerá su trigo, cuando en el arrebatamiento recogerá a ese pueblo que lo espera y lo llevará a su granero. Y después toda la paja será recogida y será echada en el fuego que nunca se apaga. Una referencia al infierno. Pueblo de Dios, esta mañana Dios nos ha hablado. Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios nos está llamando a hacer cambios. Dios nos está llamando a dejar de hacer y empezar a hacer. ¿Sí? Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Dejar de hacer el pecado y hacer lo que es agradable a Dios. Así de sencillo, así de fácil. Dios nos está llamando a arrepentirnos. Pero hermano, ya lo hice. Yo entiendo y qué bueno, lo felicito. Pero de repente hay cosas que pasan ahí. Hay cosas que pasan y no agradan a Dios. La iglesia de Éfeso había olvidado su primer amor. Jesús le dice, arrepiéntete y vuélvete a mí. Y fíjate bien de dónde has caído y comienza a hacer las obras que hacías antes. Y así, con excepción de la iglesia de Esmirna y con excepción de la iglesia de Filadelfia, ahí en el Apocalipsis, a todas les dice, arrepiéntete, deja de hacer esto y comienza a hacer esto. Hoy el Señor nos dice a nosotros, arrepiéntete de todo eso que no es agradable delante de Dios.